como les decía, en nombre de ICF Capítulo Venezuela, me acompaña de mi capítulo, digamos, de la Junta Directiva, está Dalia Borregales, que está en sombra, como diríamos los coaches de equipo, y está Ana María Gil apoyándonos también con la técnico. Y bueno, muy contenta de estar aquí. Mi nombre es Miren Lucía Lozada, soy coach ACC ICF Capítulo Venezuela de la Dirección de Educación y estoy muy contenta de poderlos invitar a este espacio. Este espacio es una vez al mes, los martes a esta misma hora, y tenemos 3 o 4 invitados con un tema para tener miradas diferentes. Y hoy vamos a hablar del reto de la diversidad, desde 4 personas que han sido o que se mantienen trabajando en, como muchos de nosotros tal vez, en la diversidad, y ya las voy a presentar, voy a decir quiénes son. Tenemos a Carolina García, que es la presidenta actual de ICF Chile, coach PCC, ingeniero civil industrial, experta en diversidad e inclusión, fundadora de Comunidad Inclusiva, donde buscan mejores oportunidades para las personas con discapacidad. Es un honor tenerte, Carolina, muchísimas gracias. Yolanda Castro, también la conocemos como Yoli, abogada, diplomada en Derechos Humanos por la Asociación de las Naciones Unidas de Venezuela, UNITEC, con una maestría internacional en mediación, técnicas alternativas en resolución de conflictos y justicia restaurativa, coach en PNL, miembro de ICF Capítulo Venezuela. Bienvenida, Yolanda. Grey Hayaro, psicoterapeuta Gestalt, life coach, máster en PNL y coach egresada de la ILS Academy, miembro de ICF Capítulo Venezuela. Y Alba Purroy, activista social, constructora de paz, directora de Red Diálogo, Mujeres Venezolanas Constructoras de Paz, Rotary Peace Fellow 2022-2023. Gracias también por asistir, Alba. Bueno, yo creo que una de las cosas más interesantes de estar aquí es, como decía Carolina Herrera, una de nuestras personas que están aquí, es 4 mujeres. Estamos viendo la mirada de 4 mujeres, casualmente, el día de hoy, en un tema que tiene que ver con la diversidad. Y la vamos a ver desde el mundo organizacional, desde el mundo cultural, desde lo étnico, desde la discapacidad, ¿okay? Desde las diferencias en general. Y me gustaría comenzar, que yo repito mucho, los que me conocen saben que siempre la digo, y es: en las semejanzas nos encontramos, en las diferencias crecemos. Es una frase de Virginia Satir que para mí es clave para muchas cosas. Y entonces vamos a comenzar con Carolina García, que nos visita desde Chile, en este mundo Zoom y en esta ventana. Cuéntanos un poquito, Carolina, desde tu experiencia en el mundo organizacional. Sé que eres coach, que trabajas también con agilismo, que es una metodología que está ahorita muy no solo en boga, sino que es de mucha utilidad. ¿Hay una verdadera inclusión del género femenino y la discapacidad en las organizaciones, desde tu mirada? Bueno, muchas gracias, Miren Lucía. Primero darte las gracias a ti y a ICF Venezuela por esta invitación a conversar de diversidad e inclusión, que es un tema que me apasiona y con el cual estoy muy comprometida. Mandar un saludo cariñoso también a nuestra amiga Leila, que no pudo estar hoy con nosotras. Bueno, y veo varias amigas acá de Chile que nos están acompañando y que están también comprometidas con la inclusión. Si tú me preguntas de una real inclusión del género femenino en las organizaciones, depende del tipo de industria. Tenemos que algunas que son históricamente con más mujeres, como el retail, el comercio en general, los hospitales y ciertas industrias donde los hombres son minoría. Esos son rubros en que la mujer tiene más posibilidades de surgir, de hacer carrera y está más normalmente incluida.
Sin embargo, hay otras industrias que se le denomina industrias masculinizadas, como es la industria de las tecnologías, la industria minera, la petrolera ahí en Venezuela, las eléctricas y similares que históricamente han tenido casi solo presencia de hombres o varones en sus operaciones y sobre todo en el liderazgo. Entonces, ahí las mujeres solo estamos como parte del staff o parte de apoyo. Pero hoy el mundo está cambiando y nos dice que tenemos que validar que las mujeres somos más del 50% de la población y tenemos que ser incluidas en todos los ámbitos y en todas las industrias. Por otro lado, vemos que las grandes consultoras tipo McKinsey, Deloitte, EY, que era Ernst Young, nos dicen que un equipo más diverso mejora los indicadores, incluso los de producción. Entonces se podría ver como un caso de negocio. Y también que puede mejorar la innovación, o sea, que puede generar innovación. Dicen que las organizaciones más inclusivas y diversas son más innovadores, más aptas para mitigar riesgos, tienen resultados financieros más sólidos y obtienen mayor compromiso de sus empleados y una mayor productividad. Fíjate que en la industria minera, que es donde yo trabajo, decidieron hacer una estrategia para incluir más mujeres, ya que era una industria históricamente homogénea hacia hombres heterosexuales, que fueran casi todos ingenieros metalúrgicos. Entonces, se realizó, como te digo, una estrategia para comenzar a incluir a las mujeres y al cabo de 3 años se midieron cómo habían variado ciertos indicadores que son importantes para la industria minera. Y fíjate que uno de los indicadores más importantes es la seguridad y había bajado en un 66% más bajo la tasa de riesgo o la tasa de accidente, ya que los equipos más diversos e inclusivos están casi un 68% más propensos a un speak up, que significa que yo me atrevo a hablar, a levantar la voz, a decir, mira, me equivoqué, o tal vez esa acción no va a ser tan segura. El sentido de orgullo de trabajar en la compañía subió un 21% más, se veía un 30% de menos ausencias no planeadas, la estabilidad de la producción fue un 11% más alta y también la estabilidad del plan de mantenimiento. Entonces, claro, porque las personas están más dispuestas a hacer el speak up, como te digo, a compartir el trabajo, a compartir ideas para resolver los problemas. Sin embargo, todo lo que yo les dije es solamente diversidad, que podemos definirlo ampliamente como lo que hemos hablado, género, pero también están las diferencias de pensamiento, de vida, experiencias de trabajo, las etnias, las razas y lo que también ustedes me preguntan sobre la discapacidad. Pero solamente la diversidad es la mitad de la conversación. Lo importante es hablar de inclusión para que se dé todo el regalo que promete la diversidad. Entonces, la diversidad decimos que solamente la mitad de la conversación. Es importante construir un ambiente de trabajo con una cultura inclusiva y para eso aplicar consistentemente a todas las organizaciones prácticas de trabajo adecuadas para empoderados y felices de trabajar en la empresa. Y para eso también es importante construir lugares de trabajo flexibles, donde todos puedan ser ellos mismos y llevar sus ideas al trabajo. Y cortito, con respecto a la discapacidad, creo que en Latinoamérica, gracias a ciertas leyes de inclusión laboral para personas con discapacidad, recién se están abriendo las puertas a las personas con discapacidad para trabajar. Sin embargo, es un colectivo que históricamente ha estado fuera de la fuerza laboral, por lo que creo que estamos todos aprendiendo a incorporar la fuerza laboral con discapacidad
Y yo siempre digo que la invitación es a ver talento donde otros ven discapacidad, porque pareciera que eh, eh, somos de segunda categoría. Entonces, lo importante es a contratar a las personas por el talento y no solamente porque tienen discapacidad. Entonces yo creo que en ese sentido, en la discapacidad, creo que estamos todos aprendiendo. Es una cultura eh, flexible y creo que es una gran oportunidad para todos. Muchas gracias. Creo que Excelente. esa descripción que haces de que la mitad de nuestro discurso es Sí. es diversidad, Diversidad. pero la otra mitad me parece interesante como diversidad e inclusión. Y ver talento donde hay discapacidad, también ver talento. Eso me parece bien, bien interesante. Muchísimas gracias, Carolina. Yolanda, Yoli, entiendo que estás de alguna manera vinculada con Naciones Unidas y me gustaría que brevemente nos dijeras algún programa en particular que consideras que es importante resaltar en este espacio que tenga que ver precisamente con diversidad e inclusión. Bueno, fíjate, sí, Naciones Unidas ha hecho un trabajo bien interesante en el tema de la diversidad. Quiero empezar un poquitico con un breve, pero muy breve histórico antes de llegar a la parte de programas para que vean todo el trabajo que ha hecho las Naciones Unidas. Desde que se comienza la carta inicial de las Naciones Unidas del Holocausto, precisamente producto de una segregación tan terrible como lo fue contra los judíos, imagínense ustedes, una segregación tan terrible, inclusive contra los homosexuales también, y contra esta serie de gente que lo veían como personas no aptas para vivir en el entorno donde estaban viviendo. Se reúne en París y la primera carta inicial en 1947, donde dice precisamente la necesidad de que no haya discriminación por sexo, condición social, condición económica, etcétera. Ya en 1948 firman la primera carta de Naciones Unidas. Posteriormente sí se han venido desarrollando programas, pero para que ustedes vean, los primeros programas que se comienzan a desarrollar fue en 1960, donde de los 193 países, 4 no quisieron firmar. Entre ellos, no firmó, por ejemplo, para formar parte de ellos fue Arabia Saudita y algunos países africanos. Posteriormente, Estados Unidos ratifica algunos tratados y algunos convenios, pero no lo firma, pero no hace ratificación para que se trate con carácter vinculante. Sí se desarrollan programas de carácter de índole social, económico y sobre todo programas que tengan que ver contra la mujer o a favor de la mujer. Aunque Carolina nos trae unas cifras muy interesantes, sin embargo yo vengo también un poquitito a quitarles a ustedes esa esperanza tan grande que tienen, pero con la necesidad de que luchemos más, con el fin de que más bien sea un resorte para apuntalarnos en el cambio hacia la mujer. Si bien es cierto, Carolina decía que el 50% de la población mundial son mujeres, eso es cierto. Hoy en día, en las mesas de negociación y en las mesas de paz, solo participan el 3% de las mujeres. Según las encuestas de las Naciones Unidas, hasta el 2013, precisamente, más del 35% de la población mundial había sufrido, las mujeres, algún tipo de violencia y algún tipo de maltrato. Sí es cierto que han desarrollado programas a favor de la mujer, muchísimos programas. Hay programas inclusive que se han desarrollado para empoderar, a pesar de que hay esa frase a veces la gente no le gusta utilizarla, pero para las Naciones Unidas es una frase, es una palabra muy importante porque es el poder, para que tenga poder en la toma de sus decisiones.
darle poder en lo económico, en lo psicológico, en lo espiritual y en lo emocional, pueda salir. Se han desarrollado también otra serie de programas que tienen que ver con, no solamente con la mujer, sino con las minorías, los minusválidos, y también una serie de programas contra los grupos LGTBI, que hasta hace poco fue que por primera vez el reconocimiento en una normativa que fuera carácter vinculante. ¿Cuál es el problema que hay? La mayoría de los tratados y de los acuerdos de las Naciones Unidas firmados por muchos países no son de carácter vinculante en el sentido que tengan sanción legal. Son recomendaciones que hacen los Estados miembros a fin que estos países o todos los países miembros adopten este tipo de medidas por un carácter ético-moral. Ya hoy en día hay ciertas normativas con carácter vinculante que obligan a desarrollar algunos programas para darle capacidad al minusválido, por lo menos los derechos de los niños. Entonces ahí son políticas de estados para que son recomendaciones de Naciones Unidas hacia los estados y se crean ya políticas de estado como el derecho de los niños, el derecho de las mujeres, incluso en el caso de Venezuela especialmente, hablo de Venezuela porque es el que en donde yo me encuentro en este momento, y en el caso de Venezuela particularmente desde hace tiempo ya tenemos una ley contra la violencia de la mujer. Aunque ustedes no los crean, el país no la tiene. Creo que diría la mayoría no la tiene. No lo dudo. La mayoría no la tiene. Entonces, la Naciones Unidas ha recomendado a algunas empresas y algunas organizaciones que forman parte del Global Compact. El Global Compact es la organización mundial en donde vincula ya no solo a los Estados miembros, sino que insta a que las empresas y organizaciones se adhieran a un punto en el mundo en favor de mejorar algunas condiciones de vida y de bienestar del ciudadano. El Global Compact recomienda a algunas empresas y de allí que existan algunas fundaciones, es el caso, por ejemplo, de Woman Peace, que es Mujer por la Paz, donde dan, incluso las Naciones Unidas ahorita ha dado un listado de financiar algunos programas que ver el empoderamiento femenino con la lucha de la mujer para reivindicar sus poderes y sus derechos, y estos programas a concurso y pueden ser financiados a una empresa privada para que puedan lanzar en una comunidad este tipo de empoderamiento. Eso está muy interesante. Eso me parece que... A pesar, para cerrar un poquitico este conversatorio, esta exposición, quiero comentarles que aunque Naciones Unidas está haciendo un trabajo muy interesante y ha venido desarrollando un trabajo muy interesante en favor de la paz y en favor de los principios de los derechos humanos, sino todavía estamos muy lejos para conseguir ser modelos en el mundo como organización mundial de desarrollar programas que lleguen al alcance mundial. Inclusive las organizaciones como Human Rights Watch o estas otras organizaciones han criticado profundamente a las Naciones Unidas por su capacidad muy lenta en dar respuesta a algunas organizaciones. Es el caso, por ejemplo, cuando se le critica por qué China toma como excusa algunos grupos musulmanes que están en Xinjiang y los catalogan como son tratados y como son minorías no se les dan los derechos que se les deben dar. También se aprobó un programa muy interesante, inclusive acá para Venezuela y Colombia, cuando hubo el caso de Venezuela, se le otorgó un financiamiento para ayudar a los migrantes venezolanos y migrantes en el mundo, porque España es uno de los países que tiene mayor tasa incluso también de migrantes. Entonces, no creas ayuda de Estado miembro. Naciones Unidas manda un cupo de dinero
para ayudar a esos estados para que puedan resolver en gran parte o paliar ayuda al migrante. Muchísimas gracias, Yoli. Yo no había pensado que la migración, cae como la idea, ¿no? De que la migración precisamente es una de las causas por las cuales podemos hablar también de diversidad y de inclusión. No me había... Gracias por traerlo. No, sí, de allí tengo muchas cosas que contarle. Hay una práctica que sí les puedo decir que ha eliminado, que ha censurado muchísimo Naciones Unidas, incluso con la República Checa, contra la adversión que tienen con los grupos LGTBI, que inclusive hasta el 2016 se estaba haciendo práctica de la falsedad. Es decir, prácticas donde se ponía a un hombre a ver películas de carácter erótico sexual, y si se excitaba y su miembro masculino crecía y se excitaba viendo a otro hombre, era condenado y podía ser censurado y llevado a casa. Estoy hablando de República Checa, ¿no? Muchísimas gracias. La verdad es que nunca dejamos de asombrarnos de todas las cosas que ocurren en el planeta y en las sociedades, ¿no? Y la naturaleza humana es amplia. Así es. Bueno, muchas que gracias. creemos que los únicos problemas son los nuestros, ¿no? Además. Bueno, Gray, tú eres una persona que has trabajado en comunidades en algún momento de tu vida. Sí. Comunidades asociadas, tengo entendido, también a, digamos, aspectos religiosos. Has sido consultora organizacional, y todavía lo eres. En este momento tienes unos programas de radio que los realizas Sí. desde la región, en Maracay, Estado de Aragua. ¿Cómo vives tú la diversidad? ¿O cómo la has vivido? Y en este caso, pues incluyendo la palabra inclusión. Bueno, sí, feliz noche a todas, a todos, y agradecida a Miren por la invitación. También un saludo a Leila Suárez, que hoy no nos ha podido acompañar, un saludo fraterno a ella, ¿no? Y pues sí, digamos que hay una mirada en mí en este momento que tiende a y abrirse como todo en la vida. Sin embargo, esa mirada viene de mi historia, de todo lo que ha sido mi ámbito de desarrollo humano. Vengo de un colegio católico y quizás mi interés en atender o dedicarme al desarrollo humano y a formarme en estas áreas tiene que ver con ese trabajo comunitario que desde la iglesia o desde una religión o desde ese apostolado que yo lo aprendí y que crecí en ello con valores y todo esto, se dedica a la atención y al trabajo de llegar hasta esas minorías. Yo siento que el trabajo de las minorías sigue siendo, como han dicho las compañeras, un foco interesante, no solamente de abordar, sino también de cómo nosotros lo formulamos y nos lo pensamos, porque tiene diversas formas. Cuando a nivel organizacional, cuando a nivel de una comunidad observamos la minoría, ¿qué está pasando con esa minoría a la luz de una totalidad? Si al hablar de todos o de totalidad estamos hablando, o sea, es como que si realmente no hay cabida a hablar de minorías cuando el universo implica una totalidad y dentro de esa totalidad está la diversidad ya, ¿no? Es decir, es algo que nos caracteriza y hoy día entonces hablando de esa diversidad, de ese 50% que decía la compañera de la inclusión y de una minoría. Entonces hay, digamos que si existe minoría, si hay un foco de trabajo en las minorías es porque digamos que hay un enfoque quizás menos participativo, menos democrático, menos orientado a dar cabida a esas diferencias que son comunes a un grupo en menor frecuencia, por decirlo de alguna manera. Y por supuesto que sí, hay necesidades, hay ese llamado a mirarlas, mostrarlas, claro que sí, desde mi programa de radio, que es un programa que
ya tiene 3 años, es un programa orientado al desarrollo humano, se llama Aquí Ahora, Comunidades del Área, que es el área psicoterapéutica a la cual me dedico, además del coaching. Por ejemplo, tengo oyentes que tienen discapacidad auditiva, discapacidad visual, ambas. Entonces, desde su funcionalidad, para ellos la radio forma parte de su mundo. Y a su forma se comunican a través de los mensajes de texto. Es decir, hay una parte de esa minoría, o esa minoría que está diciendo a todos, no puedo decir, y esto quizás a veces choca un poco, porque cuando entramos en esas comunidades, que hace muchos años no desarrollo trabajo comunitario como tal, pero al ir a esas comunidades hay necesidades, en este caso no solamente hablamos de la diversidad funcional, sino también cuando hablamos de diferencias étnicas, por ejemplo, hay necesidades socioeconómicas y privación sociocultural también. Y entonces nos damos cuenta que hemos hecho realmente el todo para seguir o seguir focalizando que definitivamente hay una minoría allí, y seguir como renombrar cada vez más con la minoría, con esa que a veces pasa a ser como una etiqueta, ¿no? Esa minoría, es decir, sin necesidad de ver que está, porque tiene sus particularidades, sí está y necesita un abordaje distinto, pero también siento que es como un llamado a esa reflexión, a ese nivel de conciencia, que si el universo pues es abundante, ¿qué estamos haciendo cada uno de nosotros, sobre todo estamos dedicados al desarrollo humano, para tomar esa abundancia y a partir de allí resaltar la riqueza, que es justamente porque hay abundancia, pues porque hay diferencias, ¿no? Y ese es el principio básico de la diversidad. Entonces, me llama muchísimo la atención esto, que es cierto, repito, es un sector o son sectores que requieren de una atención focalizada. También siento que se necesita como reformular esa mirada, es como si vamos a atenderlos, es parte de la inclusión también, seguir o jugar este camino en esa inclusión, pero sin esa necesidad tan profunda o tan determinante de señalarlos como la minoría, porque entonces hay cada vez un nivel de míreme, aquí estoy, realmente todos, cada uno en su forma de vida, en su estilo, en su lenguaje. Por ejemplo, la radio, a través de la radio, nos llegamos a un lenguaje, mucha responsabilidad, y eso crea realidad. Entonces, ¿cómo desde, por ejemplo, es como y por ejemplo, es un grupo de oyentes entonces eso siento que hace mucho daño, que no ayuda, y que digamos que si lo vemos desde el punto de vista que todos somos individuos, todos somos seres humanos, hasta qué punto estamos ayudando al autoconcepto de esas minorías, ¿no? Eso me parece sumamente interesante. Anoche escuchaba una reflexión del término ser humano, y el ser humano comienza con esta primera palabra ser, y cuando somos como somos, ¿no? Nos damos al mundo de la manera como somos, cada quien con sus características que lo hace distinto. Entonces, ¿desde qué punto nos ubicamos para mirar esas minorías? Y eso es en todos los contextos sociales, en todos los contextos económicos, y me parece que es una reflexión necesaria para quienes estamos involucrados con los procesos humanos, ¿no? Gracias, Grey. Antes de darle la palabra a Alba, estoy leyendo aquí una experiencia que tuvo Trina, que escribió en el chat.
También Simoneta dice, mi hija de 14 años dice, mamá, pero tratar a las personas que son diferentes como diferentes no los hace peor que los trates como personas normales. Al final todos somos diferentes. Ese comentario de tu hija. Muy bien, quedo con esto de quiénes son y qué hemos hecho los que supuestamente son mayoría. Pues. Así es. Alba, cuéntanos un poco tu trabajo de construcción de paz a través de género femenino, por decirlo así. Tienes una red, o sea, cuéntanos un poquito de eso y cómo lo traes a este espacio, de acuerdo a que también lo que has escuchado. Vale. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, Miriam Lucía, y a la ICF Venezuela, capítulo Venezuela, por la invitación. Un placer y un honor para mí compartir con estas mujeres que me antecedieron en esas intervenciones, ¿no? Para yo entrar en esta temática, me gustaría en primer lugar contextualizar un poco lo que significa la construcción de paz, porque para no darla por hecho y un poco ubicarnos en un mismo contexto todas, las que están aquí y las que nos van a escuchar o quienes nos van a escuchar posteriormente, me gustaría esto que de alguna manera la construcción de paz quizás puede ser vista como un concepto bastante abstracto y a veces me gusta concretizarlo, aunque siempre va a quedar apto, pero de alguna manera aterrizarlo un poco. Y la construcción de paz básicamente son una serie de esfuerzos conjuntos, pensados, específicos y diseñados ¿para qué? Bueno, para abordar las causas profundas de los conflictos, pero también los elementos que mitigan o los elementos que de alguna manera impulsan los conflictos. Y básicamente, ¿para qué? Bueno, para precisamente evitar las violencias. ¿Y por qué hago referencia a esto? Porque cuando hablamos de construcción de paz, y un poco el tema era diversidad, lo que estamos tratando hoy acá, creo que no hay construcción de paz una mirada diversa, o sea, sin unos lentes de diversidad. Es imposible disociar una cosa de la otra. Para nosotros hacer construcción de paz, en primer lugar, tenemos que observar ampliamente, tenemos que escuchar activamente, y escuchar activamente, todos ustedes saben lo que significa. Hay que empatizar, hay que ser compasivos, hay que colocar en el centro al ser humano, un poco lo que decían antes, ¿no? O sea, cómo decir, estos son diferentes, entonces los trato como diferentes. O sea, la verdad es que todos somos diferentes. Entonces, lo que quiero decirles es que cuando hablamos de construcción de paz, está implícito el elemento diversidad, y la diversidad no porque unos sean negros, otros sean blancos, o sea, sí existe esto, ¿no? Obviamente hay las diversidades étnicas, las diversidades culturales, las diversidades religiosas, las diversidades sociales, las diversidades etarias, las diversidades de género, por supuesto que sí, pero lo que prevalece en el centro es el ser humano. Entonces, un poco lo que decía Gray antes de mí, ¿no? Entonces, el centro acá es el ser humano y es allí donde tenemos que enfocarnos. Entonces, volviendo al punto central, pues nosotros cuando hablamos de construcción de paz, esto por supuesto, esta observación de la diversidad va a estar de alguna manera influenciada por varios factores también que son preponderantes y están básicamente relacionados con nuestras percepciones, con los estereotipos que nos hacemos, los estigmas que nos hacemos, o cómo vemos esta complejidad humana, ¿no? ¿Y qué hacemos con eso? Básicamente no es que no existan, sino cómo los manejamos, cómo los abordamos, qué valor le damos a todo esto, o sencillamente lo usamos solamente para valorar, perdón, para enjuiciar o para emitir juicios de valor. Entonces, básicamente lo que quiero dejar acá con este tema, y tú me preguntabas también por digamos, el trabajo que nosotros hacemos como desde el punto de vista de esta red de mujeres, sin duda nuestro foco acá en una red de mujeres constructoras de paz incluye todos estos elementos que he comentado anteriormente. Justamente para nosotras como mujeres, el hecho de ser mujeres
lo que estamos poniendo en el centro acá en la construcción de paz es quizás esos elementos diferenciadores que la mujer pueda tener a la hora de resolver los conflictos, en términos de que pueda dar unos elementos que quizás pero no porque la mujer sea mejor o peor que el hombre, básicamente es la mirada diferente o la mirada diferenciadora de los conflictos, cómo se pueden resolver, elementos que podemos aportar en esto. Entonces, esto es también parte de la diversidad y por eso es tan importante, y haciendo referencia a lo que hace Naciones Unidas en ese sentido, hay una resolución que es la resolución 1325 del año 2000 de las decisiones, perdón, sí, porque esta mirada diferenciada de las mujeres va a aportar siempre en esa diversidad unos elementos que definitivamente van a construir considerando no solamente las soluciones, sino también las vulnerabilidades o los problemas de base que como mujeres podemos tener, y que sencillamente al colocar esto en la mesa vamos a poder ofrecer soluciones desde una mirada femenina que definitivamente va a complementar. Total que bueno, creo que abordé varios elementos, espero que quede de alguna manera en la mesa algunos elementos que puedan contribuir a esta discusión. Gracias, Miren Lucía. No, gracias a ti. Excelente. Fíjense, entonces tenemos algunas que han sido como 4 aspectos diferentes de una cosa que llamamos el reto de la diversidad, y vamos a ir viendo, en el caso de las 3 personas que son coach particularmente, cómo va entrando el coaching en esto de la diversidad y la inclusión. Entonces, por ejemplo, Carolina, te pregunto, ¿qué ofrece el coaching para esta acción? ¿Qué aspecto? Miren, Lucía, muy interesante la pregunta, ya que el coaching nos trae una importante dimensión y herramienta, y sobre todo que lo toma la ICF. Fíjate que yo estoy muy orgullosa y siempre lo digo, que la ICF en 2018 aproximadamente, o 2019, empezó a hacer un análisis de todo lo que era su modelo de competencia y el código de ética. Y decidieron que era muy importante incluir el ámbito de la diversidad e inclusión. Entonces, nuestro nuevo código de ética y en el nuevo modelo de competencia es muy relevante esta dimensión, porque todos como que crecimos en un mundo pensando que era un mundo homogéneo, que eran solamente, por ejemplo, en ciertas industrias, puros hombres, ojalá heterosexuales, todos blancos, y todos ingenieros, por ejemplo, en la industria minera. Mientras que hoy se nos desafía, y los coaches estamos invitados a desafiar a nuestros clientes. Oye, ¿por qué no tienes más mujeres en tu equipo? ¿Qué te pasa con el colectivo LGBT+, como nos decía Yoli, que es impensable? O sea, que es impensable que sigamos teniendo este tipo de discriminaciones. Luego, oye, ¿y por qué no poner mujeres en cargos de liderazgo? Porque es como que, oye, ya, le abrí la puerta a las mujeres y que se queden tranquilas. Pero hay cierta, el otro día estaba en un taller, no quiero contar cuál era el cliente, pero era un taller con una empresa minera de Perú. Entonces ellos me dicen, no, mira, acá somos súper inclusivos, no discriminamos a nadie, y era un grupo eran como 20 vicepresidentes de la empresa. Entonces acá tenemos abierta la puerta a las mujeres y todo. Entonces yo le digo, bueno, demuestra un botón, ¿por qué no hay ni una mujer en esta reunión, por ejemplo? Entonces es tan normalizado lo que tenemos de que las mujeres son para ciertos cargos, y son
y yo les contaba de cómo son los porcentajes de las mujeres en la industria minera en Chile, por ejemplo, que han crecido un montón y están en cargos de liderazgo. Entonces me decían ellos, bueno, es que en Chile es distinto, las mujeres son distintas. Entonces yo le dije, comemos lo mismo, vamos a las mismas universidades, o sea, no hay ni una diferencia. Lo que pasa es que nosotros mismos somos los que culturalmente hemos puesto estos estereotipos a cómo debería ser la mujer, cómo debería ser el hombre, quiénes deberían trabajar en faena o en temas de mantenimiento, por ejemplo, para la minería. Entonces, es solamente un ejemplo. Pero cómo nos desafiamos todos a tener ambientes más inclusivos y a valorar la diversidad. Y no es solo que te abro la puerta porque eres del colectivo LGBT+, sino que te abro la puerta porque eres una persona que va a poder aportar en el equipo. Y si es una persona gay o de cualquiera una de las siglas, que no sea tema, porque cuando una persona, vamos a poner normal, porque ¿qué es lo que es normal? Llega a una entrevista, nadie le pregunta, oye, ¿eres tú heterosexual? Por ejemplo. O entonces también yo digo, en la discapacidad, no preguntemos, que no sea tema. Si la persona trae el tema, mira, fíjate que tengo una discapacidad, porque hay muchas discapacidades que no son visuales, ahí abrir el tema y preguntar, oye, ¿hay algo en que nosotros como compañía te podamos ayudar? Pero eso, ¿cómo vamos cambiando nuestra cultura y nuestras conversaciones? Muchas gracias, Carolina. Bien, Yoli, cuéntanos, Yoli, cómo es ser coach y ser mediadora en tu día a día y en tu realidad. ¿Cómo es esa combinación? ¿Cómo eso tiene que ver con diversidad? Bueno, E muchísimo. inclusión. Bueno, fíjate que muchísimo y es muy interesante, porque cuando se introduce el coaching, inclusive la forma de mediar, pero dentro de la actividad del coaching, permite que dos personalidades diferentes, dos posiciones a veces antagónicas, que se pelean, que se conflictúan, puedan llegar a acuerdo mediante la mirada de probablemente intereses comunes. Entonces, a veces hay que acompañar a las personas para que dejen un poco sus posiciones a veces tan rígidas y que vayan más bien al encuentro de muchos principios y valores que puedan trabajar juntos. En mi experiencia en la parte de la mediación, dentro de las organizaciones, pues ha ayudado a que cada una de las partes se enfoque más que todo en los puentes comunes que puedan tener. Yo puedo tener un talento totalmente distinto al tuyo, y eso no excluye que si unimos estos dos talentos puedan generarse algo muy interesante. Yo recuerdo en una oportunidad que incluso Miren nos certificamos juntas en coaching de equipos, ¿te acuerdas? Y había un ejercicio supremamente interesante cuando era buscar la personalidad de los diferentes miembros de equipo. Y entonces, cuando uno ve que hay diferentes personalidades, uno puede ser directivo, otro puede ser ejecutor, otro puede ser el director o el que genera algún tipo de gestión, no es para excluirse. Entonces, el trabajo del mediador allí precisamente es buscar los acuerdos comunes, mirar que las diferentes personalidades del equipo, como decía, puedan integrarse dentro de una organización y pueden llegar a un alto desempeño. Entonces, es muy interesante. Inclusive, a veces nos ha tocado, a mí más, no era coach en ese entonces, pero sí en mis primeros andares profesionales, yo soy abogado, y en una primera instancia yo hice algunos divorcios cuando recién me gradué.
Luego me fui por el campo, tengo una especialización en Derecho Mercantil y después en Derecho Bancario, y me fui a otra mirada distinta. Pero fíjate lo interesante que es que cuando uno está en la labor de mediador como abogado, lo que hace es que las dos partes busquen un encuentro comunes como cónyuges y puedan tener un acercamiento. Ahora, si este abogado es coach, te puedes imaginar la maravilla que puede generar en este encuentro haciendo una especie de mediación, ¿no? O sea, la labor es supremamente Ya interesante. no divorcias más gente, Yoli. No, más nunca, eso fue hace, no le digo cuánto. Te dejaste de eso. Te dejaste de eso. Bueno, mejor dicho, los Ah, primeros bueno. 5 o 6 años de mi profesión. Está bien. Está genial. Bueno. Gracias, Está bueno. Yoli. Muy bien. Cuéntame, Grey, dentro de tu quehacer diario, ¿cuál Ujú. sientes que es la habilidad o la competencia, como tú quieras llamarlo, o puedes remitirte a la competencia de ICF o no, que más utilizas de coaching en tu día a día? Sí, En este bueno, coaching. yo siento que para mí ha sido un entrenamiento profundo desde el coaching y antes del coaching de la psicoterapia, que comencé a desempeñarme en primer lugar en el área de la psicoterapia, ha sido la escucha, ¿no? Y genial tu pregunta, me encanta porque siento que es una pregunta muy amorosa. Miren, porque parte de cada uno de nosotros. Y siento que en la medida en que nosotros nos conectamos, hacemos con nosotros mismos, como personas, como profesionales que nos dedicamos al desarrollo humano, en esa medida entonces podemos darnos cuenta hasta qué punto nos escuchamos, realmente nos escuchamos con compromiso, nos escuchamos de manera profunda y nos escuchamos y nos atendemos. Y por supuesto que cuando se da la escucha profunda hay un respeto, no hay un cuestionamiento desde el juicio. Entonces tú, Grey, deberías estar haciendo tal cosa o no, sigue adelante, esté la loca. No, en este momento esto es lo que te ocurre. Y esa es la escucha. Entonces, cuando desde el coaching, como coach, profesionales, aprendemos esto, digamos que antes de toparnos con esa competencia a la cual tú me haces la pregunta, sino desde nuestra propia naturaleza como seres humanos, entonces sí nos vamos a dar cuenta que definitivamente nos estamos acercando a nosotros de humano a humano. Y ese es el encuentro que tenemos en un contexto profesional con nuestro coaching. Y por supuesto que este tema de la diversidad tiene cabida, porque cuando nos escuchamos de manera profunda, de manera comprometida, hay cabida para la diferencia, hay cabida incluso para darme cuenta de mis propias luchas internas, que las tenemos, porque también tenemos un mundo de polaridades, y no del debeísmo, ¿no? Que es el condicionamiento establecido y que también lo aprendemos. Entonces siento que para mí ha sido como desde mi propia práctica personal, escucharme, aprender a escucharme, a veces con una ardua labor, porque como ser humano me ha costado en todos estos años de trabajo, tengo 50 años de edad, y bueno, he pasado por una cantidad de procesos personales, y esto me ayuda a acompañar al otro desde esa escucha. Y cuando está esa escucha, entonces aprendemos a poner entre paréntesis mi mundo, mi mapa, toda esa parte de los prejuicios, de los condicionamientos, para atender al otro o acompañar al otro tal cual y como es. Entonces, no hay, digamos, ese espacio para pues tiene el cabello amarillo, tiene la nariz aguileña, no, sino que es un ser humano que está allí y yo soy un ser humano que desde una posición distinta, porque soy coach, pero también soy ser humano, lo acompaño. Y esto es tan interesante porque en los grupos que tengo por el WhatsApp y tal, cuando colocaba la invitación de esta actividad de hoy, una persona me escribió
y me decía, ese foro tiene que ver con un tema de la sexualidad. Y bueno, yo le aclaré y generó en mí la reflexión, por supuesto sin el prejuicio como tal, pero cómo a veces desde el reconocernos como seres humanos distintos desde que nacemos, en nuestra propia naturaleza humana, es como si en cada paso de nuestras vidas nos vamos colocando esa armadura para ser iguales de manera forzosa a un otro. Y así como lo comentaban nuestras compañeras, sí tenemos puntos coincidentes y eso es la riqueza de la diversidad. O sea, la diversidad nos convoca, la diversidad nos puede acercar y en la diversidad también hay puntos coincidentes. Entonces, forma parte de la potencialidad humana y me parece que es lo maravilloso desde cada uno de nosotros, dentro de cada uno de nosotros, como en el contacto con las otras personas y quizás ser más consciente hasta qué punto yo voy levantando dentro de mí o con esa otra persona en los prejuicios estas grandes corazas, porque es que todos necesitamos pasar por un tubo y si no entramos por ese tubo, pues entonces no estamos allí sumando o no existimos, ¿no? Entonces, sí, para mí es esa escucha y creo que, wow, que el mundo necesita tanto de eso. Sí. Una gran oreja. Sí, Muchas gracias. definitivamente. Sí, increíble. Es así. Alba, yo quisiera hacer un pequeño preámbulo antes de darte la palabra, Alba, con tu permiso. Alba y yo hemos sido compañeras de activismo en algún momento, ¿ok? Hemos estado juntas haciendo cosas. Para nadie es secreto que Venezuela pues tiene unas características muy particulares que pueden hacerlas tal vez un poco diferentes a otros países, o por lo menos así las vivimos nosotros desde nuestra mirada. Es un tema que tiene que ver con la crisis, con las diferencias. Pero la pregunta que te quiero hacer, Alba, tiene que ver más con ese trabajo que tú vienes haciendo. Sé que trabajas en diferentes ámbitos, no solamente en el ámbito de los sectores populares, pero sí me gustaría como que nos contaras qué es lo que más te ha, digamos, cuál ha sido la experiencia más enriquecedora, se podría decir, de aprendizaje para ti, que viniste de un mundo organizacional, que además hiciste un cambio, un viraje interesante, ¿no? ¿Con qué te has encontrado y qué es lo que más te gratifica en este momento de este trabajo que tú haces de construcción de paz? Gracias. Sí, yo hice un viraje de 180 grados en mi vida, la verdad. Como dice, miren, Lucía, yo venía del mundo corporativo por más de 20 años de la industria farmacéutica y un buen día empecé a mirar qué ocurría a mi alrededor y me metí en este mundo social del cual me siento súper entusiasmada y lo hago con una pasión que desbordo porque de verdad es una cosa que me nutre mucho. Me nutre mucho y parece mentira, lo que voy a decir no es un cliché, pero justamente tiene que ver con el tema que estamos trabajando hoy. Creo que uno de los elementos que más me nutre es justamente el haberme dado cuenta de la diversidad. Y les voy a explicar por qué. Justamente en la construcción de paz hay como varios mecanismos o varias herramientas o varios elementos que usamos. O sea, usamos espacios de diálogo, usamos espacios de mediación, negociación, o facilitamos procesos, o articulamos actores, o identificamos actores, o conectamos actores en un momento determinado para bajar tensiones y este tipo de cosas, ¿no? Generamos espacios de confianza o buscamos por lo menos generar esos espacios de confianza para conectar. Recientemente y este año, pues uno de mis propósitos más firmes ha sido precisamente generar espacios de diálogos entre diferentes, como dice el maestro, el profesor John Paul Lederach, ¿verdad? Una persona a quien admiro mucho, el diálogo de los improbables. ¿Y qué significa esto? Justamente sentarnos en un mismo espacio común quienes pensamos totalmente diferente. Es decir, la construcción de paz se basa en juntar precisamente, juntarnos justamente entre los más distantes o quienes
aparentemente somos disímiles de cualquier tipo de cosa, ¿no? O sea, somos totalmente diferentes. ¿Y por qué lo digo? Bueno, porque justamente, como decía, este año mi foco ha estado justamente en esto y yo he tenido varias experiencias en procesos de facilitación de este tipo en términos de espacios de diálogo, y creo que uno de los que más me ha impactado justamente es generar un espacio que en principio lo habíamos pensado exclusivamente para mujeres, porque era un diálogo democrático entre mujeres, pero quisimos incluir unos hombres justamente para empezar a conectar la mirada de ambos y más bien empezar a generar un espacio democrático de género, ¿no? Un diálogo democrático de género. Entonces, lo que quiero comentarles es que ese día para mí fue sumamente emocionante ver cómo en ese mismo espacio teníamos diversidad política, ideológica, o sea, mujeres de distintos partidos políticos, incluyendo el Partido de Gobierno de Venezuela, partidos muy tradicionales como VP, PJ, partidos minoritarios como Cambiemos, como Un Nuevo Tiempo, pero también teníamos mujeres ligadas a organizaciones de la sociedad civil, mujeres de movimientos feministas, mujeres mujeres homosexuales también, teníamos unos sacerdotes, teníamos hombres vinculados a organizaciones culturales de sectores populares, teníamos mujeres de la academia y hombres de la academia también. La verdad es que sentarse en ese mismo espacio por un tema común y en la diversidad, como han dicho algunas de ustedes, conseguir esos espacios de encuentro, sobre todo cuando probablemente habían tensiones, o por lo menos había la idea de que podían haber tensiones, y cuando llegaron al espacio se sintieron cómodos y cómodas, en confianza, con respeto, reconocidos, reconocidas, con libertad, con escucha, como decía Gray, qué importante el tema de la escucha, con escucha activa, escucha con respeto, con empatía, con valorización de lo que se estaba diciendo. La verdad que para mí esto es, creo que la experiencia más gratificante desde el punto de vista de comprender y entender cómo en espacios tan diversos podemos converger, y no solamente podemos converger, podemos escucharnos, pero además podemos a lo mejor seguir generando conexiones para que esto a la vez produzca material en el cual podamos tener propuestas y seguidamente a lo mejor tener incidencias que generen precisamente cambios y luego transformaciones, que es el fin último de la construcción de paz, generar transformaciones, nuevos relacionamientos, nuevas formas de comprendernos y por supuesto generar una sociedad más justa y más pacífica. Entonces esto ha sido para mí lo más gratificante, miren Lucía, generar estos espacios donde precisamente converge la diversidad y converge la diversidad basado en esto sobre todo el respeto y el reconocimiento del ser humano. Al final, cuando ¿Perdón? te escucho, y también escuchándote, Alba, al final cuando te escucho y escucho a todas, digo que ha sido retador para todas, o para las personas que están aquí. Fíjense, estamos acercando al final, sin embargo abro el espacio de si hay alguien que desee decir alguna frase de la audiencia o escribir en el chat, alguna reflexión en voz alta o alguna pregunta, un poco tomándonos a lo mejor unos minuticos extra como para ir cerrando, ¿no? En el caso de que haya esa necesidad, abrimos esa posibilidad, ¿ok? Yo, miren, Lucía, aprovecho y me gustaría concluir así, como tomando todo lo que ha dicho Alba, Yoli, acá Grey, lo que hemos conversado. Siento que todos estamos invitados a ser agentes de cambio y a tener el coraje de levantar la voz cuando vemos que algo está siendo inapropiado y que es tanto lo que hemos normalizado. Gracias. Hemos normalizado un montón de cosas, que las mujeres son para cierto espacio, los LGBT más son quién sabe qué, las personas con discapacidad no son para trabajar, etcétera. Y nos hemos reído del tartamudo, del cojo, de qué sé yo. Entonces hoy ya es momento de que tengamos el coraje
o la fuerza para salir a desafiar los que no están tan comprometidos, y también a desafiarnos nosotros mismos con nuestros egos inconscientes y estos estereotipos que seguimos teniendo. Entonces, y todos invitados a ser agentes de cambio, también conversarlo con nuestros hijos, conversarlo con los equipos más pequeños, pero como ser más activos en el tema y no dejar que las cosas sigan siendo normalizadas, o callar esta pequeña voz que de repente siempre estamos como escuchando. Ay, ahí veo una amiga que llegó, la Angélica. Ay, qué bueno, bienvenida. Fíjate que yo creo que las nuevas generaciones, que ahorita no me acuerdo qué nombre tienen, yo lo digo por mi sobrino Diego de 15 años, que va a cumplir 16 ahora, y por la hija de Simoneta, que nos dio un ejemplo, definitivamente ellos tienen otra manera de ver la diversidad, y eso me agrada mucho. O sea, no sé, es una cosa como, yo siento que diferente, ¿no? Hay personas de nuestra generación que a lo mejor critican algunas cosas de la gente más joven, y resulta que yo siempre les digo, ay no, menos mal que, o sea, o como decía mi tía Jesús, que en paz descanse, que falleció hace como 2 meses, ella decía, nosotros nacimos demasiado pronto. Esa es una frase que él usaba. Entonces yo creo que qué bueno de verdad que esta nueva generación puede darnos una mirada diferente, hagan lo que hagan del oficio que vayan a hacer cuando ya sean más grandes. ¿Alguien más quiere decir algo? Escribe en el... Bueno, a ver quiénes están comentando por acá. Yo sí quiero, uniéndome a lo que Carolina comenta, es como hacernos ese llamado de conciencia, ¿no? De ser cada vez más despiertos frente a esto. Yo siento que cada uno de nosotros definitivamente tiene un lugar en el mundo. Es decir, la existencia ya dice que estás en este mundo, indistintamente de tu paso, indistintamente de cómo sea y cómo seas, estás en este mundo. Entonces, si eso nos hace, digamos, en términos de iguales a todos, porque todos estamos en este mundo, con nuestras diferencias, ¿quiénes somos nosotros para cuestionar quiénes sí y quiénes no? O quiénes tienen tantos derechos en función de tales cosas, o quienes no de acuerdo a sus características. Entonces siento que, y eso que tú retomas de la generación actual, yo soy mamá de un adolescente de 13 años, y en una oportunidad una compañera de su mamá, de una compañerita, estaba con el tema sexual muy alarmada por esto, ¿no? Y escuchando a la chica, que es compañera de mi hijo, la clase que dio fue una clase de diversidad, más que de diversidad, de humanidad, porque ella decía ni siquiera, ella estaba descubriendo aún su tema de sexualidad, estaba en ese proceso. Y más aún, ella decía, es decir, yo siento que todos tenemos derecho a expresar cuando sentimos que podemos expresar, y a veces cuando nos dejan expresar cómo es que somos y qué es lo que nos ocurre. Tanto ustedes como papá, le decía ella a sus padres, a su madre, y yo decía, wow, esta es una clase de humanidad totalmente. Entonces quizás el llamado es eso, a ser cada vez más conscientes, despiertos, atentos a que es un mundo donde todos estamos. Agentes de cambio para la diversidad, para la inclusión. Así es. Ella dice, nuestra compañera, agradezco a las panelistas por permitirme ver la amplitud del tema de la diversidad. Trina dice, agradecida a estos espacios que nos permiten reflexionar en estas situaciones de discernimientos, y como ustedes bien puntualizaron, la escucha tan importante y el respeto hacia la diversidad, el ser, mis respetos. Y Patricia dice, muchas gracias por el conversatorio y generar conciencia de la inclusión. Y luego, en nombre de ICF Capítulo Venezuela, agradezco su atención. Esto va a estar en nuestro canal de YouTube de ICF Venezuela. Le voy a enviar el link también a las personas que fueron nuestras paneles. Angélica dice, en Chile nos falta muchísimo camino aún por generar conciencia. Sí, es así. Yo creo que no solamente allí. Como leía nuestra autora, tenemos mucha ignorancia escogida. Muy bien. Y yo sí quisiera como también como rescatar que
ICF, como decía Carolina, ICF toma la diversidad como un elemento importante el nuevo modelo y en algunas prácticas. ICF Venezuela ha tenido procesos de coaching humanitario, ¿okay? En algunos momentos, eso será por supuesto algo que retomaremos en algún momento, y el coaching humanitario que ayuda a algunos procesos en algunas organizaciones o fundaciones en Venezuela, particularmente, no es otra cosa que buscar encontrarnos, ese encuentro humano a humano, eso de lo que ustedes han hablado también en esta noche. Muchísimas gracias, Carolina, Yoli y Alba. Muchas gracias a ustedes. Las personas que se conectaron, a nuestros compañeros miembros de ICF que están por allí, a Marilis, Simoneta. A Marilis, muchísimas qué gracias, bella, de verdad. ¿cómo estás, Marilis? Y agradecidísimas por el espacio. Sí, definitivamente. Yo quisiera, miren, yo quisiera antes de irme decir dos cositas puntuales, muy breve. Recordar a dos excelentes y grandiosos chilenos que han repercutido en el mundo del coaching de manera maravillosa. Cuando Echeverría dice que cuando hablamos no somos inocentes y a veces con la palabra discriminamos, ofendemos, excluimos a las personas. Entonces yo hago una invitación a que estén muy alertos a cada una de nuestras palabras, que sean constructoras de puente, que seamos agentes de cambio, como decía Carolina, pero que seamos constructores de puentes y constructores de paz. Segundo punto, muy rápido, es acordémonos de incorporar algunos valores que son importantísimos dentro de la diversidad. La escucha fundamental, la empatía fundamental, la comunicación vital en la diversidad y sobre todo el respeto y la humildad. Muchas gracias. Excelente. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. También forma parte de la Junta Directiva de ICF Venezuela y está por ahí. Muchas gracias, de verdad. Estamos en contacto. Gracias a ustedes. Chao, chao. Que pasen buenas noches. Por la invitación. Chao, Gracias. chao. Saludos a todas. Gracias. Saludos.